y le vamos a notificar una cintura roja de Interpol. A sus paramilitares. ¿Por qué hay quienes dicen que Santrich no debe ser extraditado? Bienvenidos a Semana en Vivo. Este es un tema que ha venido surgiendo sobre todo después de que uno de los candidatos presidenciales, Humberto de la Calle, planteara de alguna manera, de manera clara, diría yo más bien, la posibilidad de que se considerara que la extradición de Santrich es una extradición especial y no es cualquier extradición. Él hizo una carta y la presentó al país. A raíz de eso ha habido muchísimos pronunciamientos, entre ellos uno de Rodrigo Uprimi, profesor que está aquí con nosotros, en donde analiza claramente y dice por qué Santrich no debía ser extraditado. Pero también hay otros, personas como el propio director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que dice otra tesis, plantea otra tesis. Él sostiene que Santrich no debería ser extraditado hasta tanto no cumpla todo lo que tiene que hacer aquí con las víctimas en temas de verdad y de no repetición. Eso es otro tema que también está saliendo, pero sobre todo yo quería, para ponerle ají picante al debate, hablar o trabajar más bien y aportarlo al debate, una frase que le oí a Rodrigo Rivera, que es el alto comisionado para la paz, que dice que la extradición de Santrich, si se surte los pasos adecuados, podría consolidar el acuerdo. Esa es parte del debate y los invitados son los siguientes. Augusto Ibáñez, abogado penalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Rodrigo Uprimi, investigador del Centro de Estudios de Justicia. Jaime Castro, ex constituyente, ex ministro y ex alcalde. Bueno, les agradezco este encuentro aquí. El doctor Cristo, que estaba con nosotros, estaba para entrar aquí a este debate, resulta que se quedó en Pasto, porque el aeropuerto de Pasto estaba cerrado, estaba precisamente con el doctor de la Calle. Yo quería darle, a propósito del doctor Humberto de la Calle, quería darle la palabra a usted, profesor Uprimi. Dijimos aquí que no vamos a volver a decir doctores ni a los doctores. Muy bien, me parece. Me parece que es un buen comienzo, pero profesor, usted en su columna de hoy, creo que es, del domingo, perdón, sí, plantea la tesis contundente y dice por qué usted cree que Santrich no debería ser extraditado, y eso, y aclara muy bien, sin perjuicio de que no vaya a pagar por los crímenes incluso del narcotráfico, por los cuales se estaría pensando en la extradición. ¿Por qué no nos explica su tesis? A ver, mi tesis no es una tesis nueva, es una tesis que yo sostuve junto con mucha otra gente en el 2008, cuando hubo el debate de la extradición de los jefes paramilitares. Y en esa época varios de nosotros sostuvimos la misma tesis, a la cual hay que agregar un tema nuevo, que es el tema de la paz y el posible impacto de la extradición de Santrich sobre el impacto negativo sobre la paz. Yo no comparto la tesis de Rodrigo Rivera que podría esa extradición consolidar la paz. ¿Cuál es la esencia de esta tesis? Es cierto que el acuerdo de paz establece, y el acto legislativo que lo desarrolla, que por los crímenes cometidos después de una fecha que coincide más o menos diciembre del 2016, como la entrada en vigor del acuerdo, por esos crímenes se rigen frente a cualquier desmovilizado por la legislación ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que tendrían las penas ordinarias y que eso incluiría eventualmente la posibilidad de extradición. Es decir, dice, incluyendo la posibilidad de extradición. Eso es cierto, pero eso existe frente a cualquier colombiano, frente a cualquier crimen. Puede haber una posibilidad de extradición si es solicitado por un país. En eso, digamos, no hay, digamos, una novedad particular. Normalmente en una extradición, de eso obviamente
el exmagistrado Ibáñez lo sabe mucho mejor que yo, la verificación que se hace es usualmente esencialmente formal, porque hay una colaboración con otro país democrático que solicita la extradición, entonces se verifica. Y porque el juzgado de Estados Unidos, que me imagino es el que coteja realmente las pruebas. Y porque uno le deja al otro país que garantice el debido proceso, investigue el juzgado crimen. al que... Exacto, entonces esa es la regla ordinaria. O el juez federal de... Exacto, esa es la regla ordinaria. Se verifican unos elementos, que lo que se pida corresponde a una resolución de acusación aquí, que lo que se plantee sea delito aquí, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué es lo particular? Que entran en juego dos elementos importantes, que la extradición, la solicitud de extradición de un guerrillero desmovilizado plantea una tensión como entre tres principios constitucionales. De un lado, el deber de Colombia de cooperar con otros países en la lucha contra el narcotráfico, que sugeriría debe ser extraditado porque, digamos, además eso estaba autorizado en el acuerdo. Pero segundo, también están los derechos de las víctimas de las atrocidades eventualmente cometidas por este guerrillero, claro. Y como dijo la Corte Suprema en algunas sentencias en donde... Sentencia creo que es del doctor Ibáñez. Negó extradiciones. Ya miramos. En donde negó extradiciones de jefes paramilitares, dijo, la frase era más o menos así como, y el crimen de narcotráfico, digamos, no se compadece con la gravedad de los otros crímenes cometidos, como secuestros, masacres, y entonces esas víctimas tienen derecho a que esas personas, si son condenadas, sean condenadas por esos crímenes y que se conozca la verdad de esos crímenes. Y entonces, y lo tercero es que eso sí es una novedad frente a los paramilitares, el posible impacto negativo que podría tener sobre la paz la extradición de Santrich, en el sentido de que, según información existente, eso ha generado muchas incertidumbres en las tropas desmovilizadas. Entonces, si uno combina esos tres factores, la tesis mía es si una extradición de un jefe, de un guerrillero, impacta gravemente los derechos de las víctimas o la paz, entonces la alternativa no es que ese crimen nuevo que pudo haber cometido quede impune, sino que ese crimen sea investigado en Colombia, que era la tesis cuando estaba prohibida la extradición. Cuando estaba prohibida la extradición no era le damos la impunidad por los crímenes que usted haya cometido, no, envíenos las pruebas y aquí lo investigamos, y aquí lo sancionamos. Entonces no se trata de ser condescendiente con Santrich, tendría las penas ordinarias del Código Penal si cometió ese crimen. Sí, pero además bajaría, o sea, saldría de todas formas de la JEP. Exacto, entonces perdería los beneficios de participar en política, pero es investigado acá para que pueda rendirle cuentas también a las víctimas de las atrocidades y que eso no sea visto como un elemento que perturbe este proceso de paz que está en enormes dificultades. Entonces, en esas condiciones yo creo que tanto jurídica como políticamente es mejor para Colombia no extraditar a Santrich si cometió ese crimen, juzgarlo acá y imponerle la sanción correspondiente, y si no, pues con el debido proceso será absuelto y que al mismo tiempo rinda cuentas ante la JEP, ante la cual ya se había comprometido para poder aspirar a ser congresista, a rendir cuentas. Entonces creo que eso permite solucionar la cuadratura del círculo en que estamos. Y sobre todo porque ya tenemos 10 años de experiencia en la extradición de los jefes paramilitares, porque el argumento que se hizo es, no, se los puede extraditar y se va a obtener verdad. No, eso es mentira, no. Sí, aunque aquí le dice a uno mucho, digamos, la embajada americana que no es cierto y que sí hubo colaboración. En realidad, pero hubo colaboración en narcotráfico. Y muy tardía. Y además en narcotráfico, hayan sido condenados por narcotráfico. No, claro, pero sí ha habido colaboración. Por ejemplo, Mancuso sí ha colaborado, pero después de que fue condenado. Pero por muchos ejemplo, años después. Un ejemplo clarísimo es HH. Sí. HH estaba aquí colaborando plenamente en Justicia y Paz. Sí, era el que estaba aportando más información en Justicia y Paz. Se lo llevaron y no se volvió a saber nada de sus crímenes. Fue condenado a una pena suave en Estados Unidos porque colaboró por narcotráfico y ahora le van a dar residencia en Estados Unidos, y las víctimas de HH y la verdad que hubiera podido aportar HH se la aportó a Estados Unidos y no a Colombia. Doctor Jaime Castro, usted... Con su venia, María Jimena, ¿por qué no oímos al señor magistrado Augusto Ibáñez? Porque ellos son
las dos voces calificadas sobre este tema. Bueno, yo pero- obviamente tengo un punto de Claro, vista. entonces pero no es me el parece bien. punto de vista de ciudadano de a ¿Sabe pie. por qué? Porque yo creo que el doctor Ibáñez tiene una posición distinta a la del doctor Uprimi. Esa es la razón también. Voy a atreverme a preguntarle si es o no distinta. Vamos a ver. Usted lo que ha planteado es un poco basado en lo que usted como presidente de la Corte planteó en su momento, ¿no es verdad? Y ese fallo que decía muy claramente que las extradiciones se deberían hacer sin perjuicio de que las víctimas digamos, mejor dicho, que se deberían hacer, perdón y repito, después de que se cumplieran las necesidades de verdad, justicia y de reparación frente a las víctimas de Colombia, que es distinto a la tesis que plantea el doctor Uprimo. Bueno, María Jimena, buenas noches y buenas noches a los compañeros de panel. La orden del doctor Jaime Castro, entonces, es irnos en orden alfabético, mejor dicho. Bueno, para ilustrar perfectamente el tema, digamos una cosa parecida a estas. La extradición no es un proceso, es un trámite que por la colaboración el Estado colombiano se ha comprometido, sea con Estados Unidos, sea con Bélgica, con España, como sea. Es un trámite que entra por el Ministerio por la Cancillería, pasa por la Fiscalía para efectos de captura y llega a la Corte. ¿Qué llega a la Corte? Llega a la Corte es una serie de condicionamientos, digamos una literatura, en donde por los años tales y tales, la persona fulana de tal ha realizado estos hechos, pero realmente no acompañan pruebas físicas. Son indiciarias. Sino son unas conclusiones de quien solicita No hay pruebas. en extradición. No hay pruebas. No hay pruebas materiales. Entonces, lo primero que hay que decir que a la Corte le corresponde mirar que no sea un delito político, le corresponde decir que sea un delito que también sea delito en Colombia, que sea la persona, que es lo que más importante es, porque es un tema que nutre desde el punto de vista de la identificación de la persona, y bajo esos parámetros se saca un concepto. Observen ustedes que la Corte no emite ni auto ni sentencia, es un concepto. Sí. Un concepto donde las personas, donde los magistrados dicen si es favorable o no es favorable. Lo primero que hay que decir que el primer error fundamental es decir que la Corte evalúa las pruebas, que deben haber pruebas contundentes. Allá no existe periodo Usted está probatorio. refiriendo a lo que dijo el presidente Santos. Lo que dijo el presidente Santos, pero es que él no es abogado. Entonces, él le corresponde decir es en el trámite correspondiente al debido proceso, que si hay un debido proceso, desde luego, hay unos términos, unas alegaciones. Pero si la Corte dice que su concepto es favorable, el presidente puede extraditar o no. Si la Corte dice que el concepto es desfavorable, el presidente no puede extraditar. Entonces lo primero que hay que decir es que la responsabilidad del presidente de la República, Es toda. desde el punto de vista de extradición, es toda. Es porque política. él puede decir, Sí, porque la extradición en el fondo es un instrumento político. así se den los requisitos, Hay un momento político. hay un momento político, como hay un momento administrativo. Sí, Muy bien. y otro juicio. ¿Qué pasó en el caso nuestro? Eso es en general. Pues que extraditaron a los paramilitares, la justicia de paz quedó más o menos a la deriva, se requería verdad dentro del proceso porque era un derecho de los que se estaban entregando. Entonces la Corte lo primero que dijo fue, hombre, eso hay que ponderarlo y se puede condicionar. ¿Por qué se llegó a la ponderación y cuál es la razón? Porque ustedes recordarán que Colombia y Estados Unidos no tiene tratado de extradición. Sí, Le toca. corresponde hacerlo por medio del Código de Procedimiento Penal. Bueno, los Estados Unidos dice que sí hay. Pero no hay. Pero desde el punto de vista Digo yo, de porque existencia. estoy aquí diciendo de lo que existencia dice no hay. la contraparte. Sí. El tema con Estados Unidos es un tema de narcotráfico, es un tema bilateral. En cambio, como bien lo dijo Rodrigo, el tema de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra es multilateral, Naciones Unidas, y sobre graves hechos ocasionados dentro del conflicto o relativos con él. Entonces la Corte, ¿qué dijo? Mientras que estos señores no otorguen verdad y no reparen, señor Presidente de la República, por favor, condicione esa extradición a que ellos reparen y otorguen verdad. ¿Qué pasó? Que nunca se hizo Eso. hubo efecto en ese acondicionamiento, y entonces en una sentencia de 2009,
en un concepto, perdón, de 2009, definitivamente la Corte negó la extradición. Y negó la extradición en la ponderación entre una relación bilateral sin tratado y bajo el término del narcotráfico frente ¿Qué a una... extradición negó? ¿Qué extradiciones negó? Negó la extradición, eso, no tengo el dato aquí exacto sobre quién es, pero es Creo un que la concepto del 19 de agosto de 2009. Ya la negó. Y bajo la misma ponderación. Es una cuestión que tiene que ver Ya. de una relación bilateral sobre delito de narcotráfico donde no hay tratado frente o versus a una relación multilateral con tratados internacionales vigentes y sobre el tema correspondiente a víctimas. Esa fue la producción y ese es el consejo que se puede aproximar. Es decir, O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Vivanco en su carta hoy en El Tiempo, en su creo que argumentación que está sustentada casi como sobre las mismas bases que usted está planteando? pues ya existe el precedente. es de Luis jurisprudencial. Edgar Medina Flores. Luis Edgar Medina Flores. O sea, lo que usted plantea es que debería Jesús Santrich ser extraditado solo una vez que hubiese cumplido con sus obligaciones ante las víctimas. Se condiciona la extradición a ello. Esa es básicamente la postura que ya tiene un precedente desde el punto de vista nacional. Ya. Y que tuvo reiteración en otros casos. Hasta, Sí, hubo- hasta el año 2017. Sí, en el 2017 hubo una variación. Una variación que es cuál, para que nos expliquen. Digamos, lo que pasa es que ahí la Corte fue consistente como durante 6 años. Y entonces en la última sentencia que ahorita concepto, totalmente de acuerdo. En el último concepto la Corte consideró que la persona rendía el testimonio en justicia y paz y lo extraditaba. O sea, no fue que negó porque no se había hecho... Estamos hablando, por ejemplo, del caso de don Mario. Sí, creo que Porque, sí. por ejemplo, don Mario pasó eso. Don Mario habló en Justicia y Paz y lo extraditaron sin necesidad de que eso se hubiera cotejado. ¿O ese es o no? Don Mario habló con Justicia y Paz, o parece que no habló mucho. Yo no sé si Pero es es realmente... Este es el de Daniel Rendón Herrera. Por eso, Sí, don es Mario. el mismo, Sí, don don Mario. Mario. Entonces, en ese Que caso... lo acaban de extraditar. Exacto, en ese caso la Corte dijo, para donde se había, porque se había negado previamente. Se había entonces, negado. Donde se había negado previamente, eso ahí ya no se puede extraditar, pero como le habían hecho otras imputaciones, en las otras imputaciones dijo, él ya rindió testimonio en Justicia y Paz, no ha colaborado plenamente y por consiguiente Sí, puede ser extraditado. La Pero casi crítica es que no podemos colaboró. decir, en ese segmento lo expulsaron de Justicia y Paz. Entonces es otro tema diferente. Claro, porque no colaboró, que Exacto. es distinto, que Entonces, era parte del compromiso al que adquiría. Los criterios, uno de los criterios que había establecido la Corte Ya. en esos conceptos Eso es era distinto. que eso quedaba condicionado, o sea que el concepto era desfavorable en el entendido que la persona Ya. colaboraba. Si la persona no colaboraba con Justicia y Paz, no aportaba verdad, Como en el caso de entonces, Rendón, yo entonces creo que podría ser de extraditado. HH, de HH no, porque HH sí estaba colaborando, pero en el caso Pero es de- que en el caso de HH fue un tema formal porque ya habían autorizado la extradición antes. Eso fue anterior. Sí. Entonces, autorizaron la extradición antes de elaborar esa doctrina. El presidente Uribe suspendió la extradición durante un tiempo y súbitamente cuando HH empezó a colaborar intensamente con Justicia y Paz, fue extraditado aprovechando el concepto previo que ya había hecho la Corte, porque una vez que hay concepto previo que hace la Corte, el presidente puede demorarse mucho tiempo en decidir si extradita o no. ¿Sabe que un caso que iba a ser express y que no lo ha sido es el de Gustavo Moreno? ¿Se acuerdan? Extradición que iba a ser express y mire que todavía está aquí. Ahora todos se van para Estados Unidos, que lamentable. Jaime Castro. A mí lo que me llama la atención es que en este caso la extradición está adquiriendo la connotación y los alcances muy graves que tuvo en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado. Recordemos un poco a la teleaudiencia algo de historia en la materia. Belisario Betancur no aplicó la extradición y era Sí, el ¿no? primer presidente que hubiera podido aplicarla o que debía aplicarla. Había tratado vigente. Porque dijo, por razones de soberanía, los delincuentes colombianos, quienes hayan violado la ley, serán juzgados por autoridades colombianas. El narco asesinó a Rodrigo Lara Bonilla. Y él, Belisario cambió la política de gobierno, dijo, empiezo a extraditar, y empezó a extraditar. Y el país esperaba
que ese instrumento de colaboración internacional, particularmente con Estados Unidos, fuera una herramienta eficaz contra el narcotráfico, que eso iba a reducir por lo menos el volumen del narcotráfico, sino a terminarlo del todo. Pero ocurrió todo lo contrario. Los narcos se radicalizaron, se organizaron en un grupo que se llamó Los Extraditables. Las Pepes, sí. Y, ojo, adoptaron un eslogan: preferimos una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. Ahora es al contrario. Preferimos una tumba en Colombia ahora es al y no contrario. una cárcel en Pero Estados Unidos. mire lo que es curioso, ahora es al contrario, prefieren una cárcel en Estados Unidos que una tumba en Y Colombia. ojo, fue tal la posición de los llamados extraditables y que buscaban la tumba en Colombia y no la cárcel en Estados Unidos, que financiaron el asalto al Palacio de Justicia. Si no hubiese habido la financiación de los extraditables al asalto, ese no se produce, o hubiera sido un asalto de características muy distintas. Eso radicalizó a los extraditables y obviamente las posiciones del gobierno. Pero con el paso del tiempo, la extradición perdió la importancia que se le concedía antes y se volvió un instrumento favorable a los narcos puros, porque hoy es conocido que ellos negocian con la DEA Mire desde HH, Colombia, el caso de HH es se van a Estados Unidos, confiesan suministran una información, entregan una plata, pagan unas penas mínimas y vuelven al país o se quedan allá y arreglaron sus problemas con la justicia. Ojo, en la constituyente del año 91 se debatió el tema de la extradición, Yo sé. si se autorizaba o no. Y fue un debate muy delicado. Y la constituyente, por una abrumadora mayoría, prohibió la extradición de colombianos. La prohibió. 55 votos Sí, contra impresionante. 15. Sí. Tiempo después, entre otros, Germán Vargas Lleras, o fue ponente del tema, o jugó un papel muy importante en el Senado, se restableció la extradición. Y hoy para los narcos la extradición no es nada, es más bien un instrumento que les sirve para arreglar sus problemas con la justicia. Ahora bien, en este caso nos están diciendo, si se extradita al señor Santrich y a los dirigentes de las FARC que puedan terminar comprometidos en delitos de narcotráfico, se compromete el proceso de paz. Volvemos a la guerra. Se tiran la paz, como dijo el doctor Humberto de la Calle. Eso es un poco regresar a la época de los años 80 y de los años 90. ¿Usted no cree? ¿Por qué? Yo creo, María Jimena, dos cosas. Que deben respetar las reglas de juego. Uno de los capítulos más importantes del llamado acuerdo final es el de la erradicación de los cultivos de uso ilícito y el combate al narcotráfico. Es uno de los capítulos importantes y nos dijeron en todos los tonos, repetidamente, ahora sí se va a poder combatir el narcotráfico. Hoy las FARC van a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y así se dice en el acuerdo final. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa negociación? Según usted Hoy hay, el gobierno no lo acepta todavía, pero ya es de público conocimiento, 220.000 hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos. Pero usted cree que las FARC no cumplió nada y como dice Uribe no se desmovilizó ni nada de eso. No estamos hablando de la desmovilización, que es un hecho sin duda alguna importante. Sin duda alguna importante, a pesar de que las disidencias son numerosas y están sembrando problemas de orden público y tal cosa. Pero no estamos hablando de la desmovilización, yo estoy hablando del capítulo del narcotráfico, dice usted. Erradicación de cultivos ilícitos. Es sabido ya públicamente, 220.000 hectáreas hay en este momento. Segundo punto. Nos toca. Segundo punto, la extradición. Acordaron y le dijeron al país, concedemos la no extradición, pero para hechos que hayan ocurrido antes.
no hay extradición. Y hay un régimen especial de la JEP, y hay amnistía para los delitos políticos, esta cosa. Acepten eso porque vamos a conseguir la desmovilización. Pero ojo, lo que ocurra a partir de aquí es la legislación ordinaria. Y habrá extradición, obviamente. Perdón, quien más conoce el acuerdo final y tiene comprometido su nombre y su prestigio como gobernante es Juan Manuel O Santos. sea, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el alto comisionado de la paz, que dice que la extradición de Santrich podría consolidar el acuerdo? Yo diría, yo creo que consolida todo el proceso de paz ante la opinión pública, y creo que se deben respetar las reglas de juego y el concepto, la opinión de la Corte, que dice condicionen la extradición, garanticen que se va a ver. ¿Usted está de acuerdo con ese acondicionamiento? Con lo que dijo la Corte. Ah, perfecto. Bueno, esto es parte del debate, no se vayan, porque yo quería plantear sobre el tapete esta frase dicha por Rodrigo Rivera, que es el alto comisionado para la paz, que dice que la extradición de Santrich podría consolidar el acuerdo. Volvemos después de esta pausa. Bueno, ya entrados sin gasto, yo sí quiero que me planteen ustedes sus perspectivas sobre esta frase, porque fíjense que ninguno de los tres, y ustedes tres vienen de tres arenas políticas distintas, diría yo. Eso es lo interesante de este debate. Están de alguna manera con matices, algunos matices bastante profundos, de acuerdo en que esta extradición por lo menos debería, en un primer instante, hacerse después de que se hubiese reparado a las víctimas y cumplido con la verdad y la reparación. Lo que dice Rodrigo Rivera, el alto comisionado de paz, después de la reunión que tuvieron en Cartagena, es esta frase en una entrevista que le hacen en Blue. Lo que dice es todo lo contrario. Dice, la extradición de Santrich, si se surten los pasos adecuados previstos en el acuerdo, es decir, pronunciamiento de la JEP y luego un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y luego una decisión discrecional del presidente de la República, consolidaría el acuerdo, porque tendría que ocurrir solamente después de que la JEP decida si los hechos fueron posteriores al acuerdo, y lo que, es decir, que lo que hubo fue una reincidencia. Eso es más o menos la frase de él. Planteamiento sobre esta frase, porque esta frase sí es realmente, esto más o menos le dice al presidente, le pone al presidente un papel de chuleador, que no tiene. Yo creo que hay que precisar ciertas cosas del acuerdo y del procedimiento que son importantes. Hay algunos puntos donde hay alguna incertidumbre, pero ¿cómo entiendo yo el acuerdo? Lo que dice el acuerdo es, una vez que se hace una solicitud de extradición de un guerrillero desmovilizado, tiene que pasar a la JEP. Es como el primer, había el debate si podía haber o no captura por la Fiscalía, pero bueno, superado ese debate, tiene que pasar a la JEP, y ahí hay el debate que hasta dónde llega el concepto de la JEP. Yo entiendo que el concepto de la JEP es un concepto en donde se limita a establecer, con base, como decía el exmagistrado Ibáñez, con base en la documentación, digamos, ahí hay un debate porque pareciera que el acto legislativo habla como de evaluar los hechos, en el caso de evaluarlos si los hechos eran anteriores o no. Y resulta que no se sabe. Entonces la JEP podría decidir que necesita pruebas para saber si los hechos fueron antes o no, después de el diciembre del 2016. Pero yo creo que la JEP debe limitarse a evaluar la temporalidad de los hechos. No más. No debe evaluar la procedencia de la extradición, porque una vez que la JEP evalúa eso, el caso cae dentro de la justicia ordinaria. O sea, el caso sale de la justicia tradicional y entra en la justicia ordinaria. Cuando entra en la Corte, entonces viene, como explicó bien el magistrado Ibáñez, el concepto de la Corte. Entonces, en el concepto de la Corte, yo creo que la Corte, en los anteriores fallos, conceptos en relación con paramilitares, la única ponderación que había hecho era en relación con los derechos de las víctimas y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en términos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. De verdad, justicia y reparación. Y creo que tenía razón, porque nadie planteaba que la eventual extradición de un paramilitar fuera a afectar
la desmovilización y reincorporación de los paramilitares. O sea que el tema de la paz no jugaba. Yo creo que en este caso entra a jugar el tema de la paz. Si la extradición de Santrich ¿qué pasa? Afecta o no la paz, yo creo que ese es un tema empírico que la Corte en su momento deberá evaluar. Hay bastante... ¿Pero usted qué cree? Hay bastante evidencia, digamos, que uno ha oído de gente de Naciones Unidas que verifica la situación en el terreno de la enorme incertidumbre en que están los guerrilleros desmovilizados. Que los guerrilleros desmovilizados dicen, si extraditan a Santrich, a cualquiera de nosotros nos extraditan. Entonces eso está generando, digamos, una situación de incertidumbre complicada. Y yo creo que en ese caso es un punto a ser tomado en consideración por la Corte Suprema. Y quien debe obviamente tomarla en consideración, si la Corte Suprema autoriza, puede ser condicionada, es el presidente. Pero yo le hago una pregunta y les hago pregunta a todos. Hace el año pasado creo, la Corte Suprema de Justicia negó 3 extradiciones de guerrilleros de las FARC, alegando precisamente el tema, la Corte no, perdón, el presidente negó, corrijo, el presidente negó 3 extradiciones de guerrilleros, precisamente sosteniendo el argumento de que de por medio estaba el proceso de paz. ¿Eso se podría hacer en el caso de que el presidente... El presidente puede negar la extradición si es aprobada incluso con condicionamientos por la Corte Suprema. Yo no creo que incumpla el acuerdo porque el acuerdo nunca dice que la extradición es obligatoria. No es cierto que diga que es obligatoria. Lo que dice es que podrán ser extraditados, es decir, se aplica el régimen ordinario y en el régimen ordinario el presidente nunca está obligado a extraditar. Bueno, la prueba es estos exactamente. Estos 3 guerrilleros. O la prueba es lo que hizo el presidente Uribe durante muchos años con los jefes paramilitares. Ahí no había ninguna prohibición de extradición. Sí. Era un compromiso que nunca se supo qué tan, porque como esa negociación fue tan opaca, no se supo qué se negoció, pero digamos, había la idea de que había un compromiso con los paramilitares de no extraditarlos, y entonces él, aunque tenía conceptos favorables de la Corte Suprema, decidió durante un buen tiempo no extraditarlos hasta que súbitamente lo hizo. Entonces, la idea de que el presidente siempre tiene discrecionalidad para extraditar o no es una vieja idea del derecho colombiano. ¿Qué opina de esta frase de Rodrigo Rivera? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que tiene un impacto. Yo creo que con otro jefe, en otras circunstancias distintas, puede ser que la extradición de un desmovilizado ayude al proceso de paz. Parece que con lo de Santrich la evidencia es la contraria. Doctor. Bueno, es que son muchas palabras que toca estudiar. Reincidencia, consolidar el acuerdo, la misma frase del alto comisionado, pero arranquemos por esto. Bueno. El presidente de la República, cuando el concepto es favorable, puede negar la extradición por sí y ante sí, punto. Sin razones diferentes a que no le corresponde extraditar a esa persona. Por interés nacional, por interés nacional, sí. Porque, bueno, por lo que quiera, pero es una potestad del presidente de la República. Bueno, el presidente de la República tiene... No, su potestad no es a valorar pruebas contundentes. No es valorar absolutamente nada. Su potestad es, una vez se tenga un concepto favorable, decir sí o no. Y puede decir no porque es una situación absolutamente política. Lo segundo, hagamos quedar un poquitico mal al doctor Rodrigo Rivera. Esa frase es muy bonita. Vende. Pero es que no le corresponde a este gobierno otorgar o no la extradición. Estamos a mayo. Claro, es al próximo. Y de aquí a agosto no se ha dado el término para la extradición. Es decir, es comprometer al gobierno siguiente a una postura que no le corresponde. Y en eso sí sería mejor cambiar esa frase por una cuestión que se llama prudencia. Pero hay una cantidad de palabras. Reincidencia. No se puede hablar de reincidencia acá porque la reincidencia es cuando una persona vuelve a cometer un delito y resulta que ese delito también ha sido sancionado. Y resulta que la JEP no ha entrado a funcionar. Para los crímenes anteriores o delitos anteriores a mayo de 2016. Si la JEP estuviera funcionando como debería estarlo, en lugar de estar en unos rifirrafes ahí simpaticísimos, pues esta situación no se presentaría porque había una razón más para repensar una extradición,
que ya hay un proceso en Colombia. Claro, es que eso es, a ver, para que entiendan las personas qué es lo que estamos hablando. La JEP debería estar funcionando, es para que entender, la gente que nos está viendo de pronto se confunde, pero la idea era que la JEP estuviera funcionando a plenitud, está funcionando en un 30%, diría yo, ¿no? Un 30, 40%. Bueno, no hay un auto, ¿no? No digo, por eso, no tiene todavía el código de procedimiento interno, ¿no es verdad? Pero el hecho de que no esté ¿sí? Funcionando ha impedido abrir los procesos y crear las investigaciones para efectivamente evitar incluso una extradición como la que estamos teniendo. Eso es cierto. Y le quiero decir otra cosa, la posibilidad de que funcione a un 100% también va a ser muy complicada porque creo que como están las cosas, el código de procedimiento interno no va a ser aprobado por el Congreso, por lo menos en esta legislatura. O sea que el próximo presidente, el próximo Congreso, con un presidente nuevo, va a ser el que va a tener semejante papa caliente entre las manos, cosa que va a demorar aún más el funcionamiento de la JEP. Pero iba a terminar dos sí. palabras más. Con su permiso, profesor Jaime Castro. La JEP en este momento, lo único que le corresponde, sin hablar todavía del procedimiento, es debe evaluar los hechos, es decir, las fechas. No más. No las pruebas. Porque si es un tema posterior al 16 de diciembre del año 2016, es jurisdicción ordinaria y con todo, superada cualquier discusión, el concepto solamente lo puede dar la Corte Suprema de Justicia. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo con esa tesis. El doctor de la Calle nos repitió que el acuerdo final era el mejor acuerdo posible. Y lo que está ocurriendo en este momento es que quienes concibieron y diseñaron ese acuerdo se equivocaron. No lo hicieron bien, porque para semejante tema no podían dejar los vacíos que dejaron, ni los espacios para interpretaciones encontradas de gente muy respetable. El señor magistrado Augusto Ibáñez acaba de decir, la JEP únicamente verifica en qué fecha tuvieron lugar los hechos, punto, sin entrar a calificarlos. Pero la JEP ya elaboró un proyecto de ley de su reglamento interno en el que se atribuye esa competencia, revisar los temas de fondo. ¿Cuándo tuvieron lugar los hechos? ¿Y son delito o no son delito? ¿Y estas personas sí son responsables o no son responsables? Entonces, no fue el mejor acuerdo posible. Y segundo punto, nos dijeron hasta el cansancio, hemos negociado la paz estable y duradera. Y se lo dijeron a la comunidad internacional, porque eso se firmó frente a no sé cuántos embajadores, Naciones Unidas, la OEA. Perdón, ¿cuál paz estable y duradera? Si es un proceso muy débil, un proceso que desaparece por una extradición. Entonces van a extraditar una o dos personas y el proceso murió, y murió la paz, y volvimos a la guerra. Perdón. Ese es el mejor acuerdo posible y ese es el mejor proceso. Perdóneme, una María pregunta, Jimena, ¿usted termino un momentito. Sí, en el tema de los paramilitares, ¿usted le parece que eso no afectó la extradición? No, yo no estoy hablando de paramilitares, ni estoy diciendo que ese proceso sea modelo, que haya que copiarlo. Sí. Estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora. Segundo punto, hubo un punto bien importante. Han sido extraditados más de 2.000 colombianos o más de 3.000 colombianos. Si ahora se niega la extradición por las razones que se aducen más o menos válidamente, el narco ordinario que no fue miembro de las FARC, que no fue miliciano, que lo van a extraditar, dice, perdón, igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, yo tengo derecho, conforme a la Constitución colombiana, a que me den el mismo tratamiento. Y ojo, se le puede estar invitando a ese narco ordinario a que cometa cualquier delito en Colombia, para que lo juzguen aquí. Ustedes pueden decir, no, eso es forzado, no. ¿Cómo se le ocurre eso? En los años 80
si no recuerdo mal, los hermanos Rodríguez Orihuela fueron capturados por la autoridad española, porque había una solicitud de Sí, extradición. extradición de ellos de parte de Estados Unidos y otra solicitud de parte del gobierno colombiano por delitos distintos del narcotráfico, que habían importado unos novillos o unos carros, una cosa de contrabando. Entonces, el gobierno español los extraditó a Colombia. Aquí no vinieron a responder del narcotráfico, vinieron a responder de un delito menor. Es más, decía la gente que eso era, esa denuncio por ese delito para que fueran investigados en Colombia, era un denuncio hechizo, montado, armado rápidamente para que el gobierno español los mandara. Entonces estamos invitando a los narcos ordinarios a que cometan otros delitos para que no los extraditen en Estados Unidos y sean investigados y juzgados en Colombia. Yo quería hacer la precisión sobre el tema de igualdad porque ese ya está bien resuelto en la jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema negó la extradición de varios jefes paramilitares con el argumento de la prevalencia de los derechos de las víctimas de crímenes atroces, y eso no le impidió autorizar la extradición de otras personas que no estaban en esas circunstancias, porque la igualdad se aplica a personas que están en las mismas circunstancias. Entonces, si hay otra persona en la misma circunstancia, que sea un criminal de guerra o un criminal de lesa humanidad, entonces se puede aplicar esa jurisprudencia, pero no se aplica a las otras personas solicitadas en extradición. Una pregunta, en el caso de las FARC, una de las preocupaciones que tienen las FARC y que se ha planteado ya en las discusiones es que hubo un antecedente. El señor Palmera fue extraditado con fines, acusado de narcotráfico, pero en 2 ocasiones se hizo se juzgó y se le hizo un proceso en 2 oportunidades por narcotráfico, y ese proceso se cayó 2 veces y terminó siendo acusado por un delito distinto al que fue extraditado, que es, creo, un delito de terrorismo, acusado porque tuvo que ver con el secuestro, de los norteamericanos, ¿verdad? Ese precedente, ¿cómo se entiende? O sea, ¿se puede extraditar y terminar condenado por un delito distinto al que se extraditó? Teóricamente, no. Teóricamente se extradita por un delito y el otro estado se compromete a juzgar por ese delito. Pero cuando es con Estados Unidos la cosa es complicada. Una vez lo empiezan a juzgar allá, ¿qué mecanismos diplomáticos tiene Colombia robustos para exigir que devuelvan a la persona porque no fue extraditada por ese crimen? Técnicamente hablando, sí, Rodrigo, así es, pero técnicamente hablando, la extradición viene por cargos. Cargo 1, narcotráfico; cargo 2, conspiración; cargo 3, falsedad en documento; cargo 4, bueno, 5 cargos. La Corte Suprema de Justicia va mirando y haciendo un reconteo cargo por cargo. Supongamos que dentro de los cargos que vienen de Estados Unidos hay uno que no es delito en Colombia, pues no se extradita por ese cargo. Supongamos que para Colombia ya está prescrito, no se extradita por ese cargo. Entonces, de 5 cargos ya nos quedaron 3. Bajo esa premisa, el gobierno colombiano realiza la extradición. En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia, en uno de los conceptos, dijo, mire, sí, todo muy bien y se da concepto favorable para la extradición, pero hay que agregar una cosita, que no se puede señalar, sindicar o condenar por cargo diferente al que aparece en la solicitud de extradición. Hasta ahí va la Corte. Eso dijeron que era una modificación a la extradición y bueno, 10.000 cosas. Esa no es ninguna modificación a la extradición. Esa era aplicar la Constitución política vigente para el momento, que es la misma que tenemos hoy. En el caso Palmera pasó eso. Por eso la Corte hizo ese ajuste en el concepto de extradición. A esa raíz del caso Palmera. Claro, porque nos llegó la solicitud diciendo, cuénteme una cosa, ¿ustedes por qué lo extraditaron? Pues se sacó el concepto. ¿Y por qué allá aparece condenado por otro tema? Ah, bueno, señores, vayan y hablen en Cancillería, porque la Cancillería fue la titular, a nombre del presidente, del entendimiento entre país requirente y requerido. Hasta ahí va la situación, se hizo el ajuste, pero puede pasar, porque puede pasar
que Estados Unidos, porque ya pasó, entonces solicite por unos cargos y condene por otros porque ya pasó. O sea, a Santrich le puede pasar eso si llega a Estados Unidos. Hipotéticamente, siguiendo la teoría Palmera, pues sí, y le correspondería entonces al Estado colombiano decir, bueno, quién sabe qué clase de presidente lo puede hacer, pero bueno, ¿por qué está Pues, usted condenando? Con Palmera nadie hizo nada. No hubo mayor efecto Pues digamos, en su se fue situación. condenado por otra y no hubo ninguna... Y digamos, en todo este debate hay un tema que yo creo que es importante aclarar, que es cuando un Estado, por ejemplo, niega por consideraciones X o Y una extradición, el Estado requiriente puede decir, le envío todas las pruebas y júzguelo allá. Eso se puede hacer. Entonces, digamos, si el narcotráfico ocasiona tantos problemas para la sociedad colombiana, mucho más graves de los que ocasiona en Estados Unidos, ¿por qué la colaboración no es Estados Unidos envíenos las pruebas para que podamos juzgar a los Que narcotraficantes es su colombianos tesis acá? aquí, O sea, sí. porque es que el que se dice, el que está en contra de la extradición es que quiere la impunidad de esos crímenes. No es cierto. No es cierto, porque incluso les va mejor allá, sino lo que uno dice es, ¿por qué no los vamos a juzgar acá si acá es donde ocasionan el daño fundamental y si eso va a tener un impacto negativo sobre la paz y si eso va a tener un impacto negativo sobre los derechos de las víctimas? Nadie está defendiendo que si Santrich cometió actos de narcotráfico después de eso quede en la impunidad, eso no lo está defendiendo nadie y nadie está diciendo que le apliquen las penas más benignas de la JEP, ¿no? Que le apliquen las penas ordinarias del Código Penal que en temas de narcotráfico son bien altas, sino que se le juzgue acá. ¿Ustedes qué opinan de esa posición del doctor Prime? Yo Le quiero, dije doctor, Sí. profesor. yo quiero recordar que cuando empezaba a aplicarse el Frente Nacional, que era producto de un acuerdo político que acabó con esa sí, guerra civil, 300.000 muertos en 10 años, Alfonso López Michelsen, que era la oposición al gobierno, se opuso a un capítulo importante que le adicionaban al Frente Nacional, la alternación en la presidencia de la República de los dos partidos tradicionales. Y Alberto Lleras Camargo, que era el presidente de la República, muy respetado, hacía unos discursos diciendo, si le hacen caso al doctor Alfonso López Michelsen, volvemos a la guerra liberal conservadora, volvemos a la guerra civil. Y López Michelsen, en una frase afortunada, como todas las frases de él, dijo, el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, está haciendo discurso para las faldas asustadas. Yo creo que el gobierno Santos hizo discurso para las faldas asustadas cuando el plebiscito, porque el presidente Santos repetidamente dijo, si se niega el acuerdo que negociamos en La Habana, habrá guerra. Las FARC no se van a desmovilizar, habrá terrorismo, habrá no sé qué, una guerra mucho más cruenta. Los colombianos votamos y dijimos, no estamos de acuerdo. Y no volvió la guerra. Pero una acotación, sí volvió la guerra en la época que dijo la frase el doctor López Michelsen. De aquí para acá hemos tenido cerca de 260.000 muertos. No, Alberto Lleras hablaba de la guerra liberal conservadora. No, pero de acá para allá, de acá para acá, hay por lo menos, según memoria histórica, 260.000 muertos. Doctora, esa es una coyuntura internacional. Es que Moscú y Pekín deciden crearnos a nosotros las FARC y deciden crearnos el No sé, ELN, puede ser, ese es y otro Fidel debate, Castro. pero Ese se lo damos a la Comisión de la Verdad. registrados, según memoria Se lo damos a la histórica, Comisión de la Verdad. 260.000 muertos después de la frase de López Pumareo. Yo termino de diciendo López lo Michelsen. siguiente, diciendo lo siguiente. Quienes ahora nos dicen Sí. que la guerrillerada volverá al monte, que se acaba la desmovilización, si hay 1, 2 o 3 extradiciones, están haciendo argumentos para las faldas asustadas. El señor Timochenko hizo una declaración terminante en ese sentido. Nosotros estamos con el proceso de paz, tenemos el compromiso con Colombia, si hay quienes violaron la ley, que paguen las consecuencias por haber violado la ley. Entonces, perdón, están siendo más farianos que Timochenko. Siempre el doctor Castro cierra los programas de Semana en Vivo
acusando de farianos a los que no comparten su Ay, tesis. sí, Ya sí, me sí, lo sí. hizo una vez Sí, sí, y yo no lo voy a aceptar. No, perdón, no, doctor. por favor, doctor Castro, Bueno. por favor, doctor Castro. Ya lo hizo una vez, no se lo voy a aceptar una segunda vez. Yo estoy haciendo una tesis en donde digo, si el señor Santrich cometió el crimen de narcotráfico, que pague con todo el peso de la ley en Colombia. Y no estoy diciendo que porque a Santrich lo extraditen, la cúpula de las FARC va a romper el proceso de paz, no lo creo. Pero que una cantidad de guerrilleros van a incrementar las disidencias, eso sí lo creo. Y yo prefiero un país en Colombia con una disidencia pequeña y en un proceso de reincorporación de las tropas que un país con unas disidencias mucho más grandes y con un renacimiento del conflicto armado en Colombia. Doctor Rodrigo. Y eso no es ser más fariano que las FARC, es Doctor simplemente Rodrigo, defender una si le tesis. molestaron mis palabras, No, no sí. tenían ninguna intención, con mucho gusto las retiro. No tengo Bueno, me ningún parece muy inconveniente, pero creo que quienes pero un argumentan momento. de esa manera No. están haciendo argumentos para las faldas asustadas, No. porque la guerrillera no se va a volver al Bueno, monte, por eso, según Timochenko. las faldas asustadas, desde esa frase, repito, la vez que dijo esa frase, de acá para acá, hay 260 muertos. Bueno, pero técnicamente, 60.000 muertos. técnicamente volviendo al meollo del asunto, Rodrigo hace una propuesta muy interesante, Sí. que es traer las pruebas a Colombia. Eso se puede. Sí. Y hay toda serie de acuerdos de traslado probatorio y de protección de pruebas. Me encanta, ojalá lo hagan, pero ¿no es que las FARC dijeron que el estamento jurídico y judicial colombiano no les servía? No les sirvió la Corte Suprema, no les sirvió el Consejo de Estado, toca crearles una legislación Sí, nueva. pero ahí Entonces toca ese... ahí les decir, toca en aceptar la justicia colombiana, claro. En su medida, aceptarla completamente, porque fue una tontería de no aceptar. Bueno, Estoy de acuerdo. muchísimas gracias. Se nos fue, esto fue un debate muy interesante. Yo creo que este es un tema que tiene mucho que ver con la realidad política y que de por medio está el proceso de paz. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Desde luego, Rodrigo Rivera, el alto comisionado de paz, dice que no. Muchísimas gracias a ustedes. Los espero con otro tema de interés nacional mañana. Muy buenas noches.